Siempre creí que el amor era un puerto seguro, no un campo de batalla. Me enseñaron que ser un hombre atento, alguien que escucha y que construye con paciencia, era la base de cualquier hogar sólido. No hablo de ser un felpudo o alguien sin espina dorsal. Hablo de elegir el respeto por encima del conflicto, de sostener la mano de tu pareja cuando el mundo se desmorona y de celebrar sus victorias como propias. Yo tenía 28 años y estaba convencido de que esa era la receta del éxito. Marina, mi esposa de 27 años, parecía estar de acuerdo. Durante nuestro noviazgo y los primeros compases del matrimonio, ella era el eco de mi propia gratitud. Tengo tanta suerte de haberte encontrado, me decía al oído mientras planeábamos el color de las paredes de nuestra futura casa y discutíamos si 2 o 3 niños serían suficientes para llenar el jardín que aún no teníamos. Estábamos alineados. O eso quería creer yo. Sin embargo, el clima cambió sin previo aviso. No fue una tormenta repentina, sino una niebla helada que se instaló en nuestra sala. Marina dejó de esforzarse. Las palabras, antes fluidas, se volvieron escasas y afiladas. Empezó a usar cualquier detalle insignificante, un plato mal puesto, un retraso de 5 minutos, como combustible para incendiar la paz. Pasaba de la indiferencia más absoluta a un enojo explosivo en lo que tardaba en servirse una taza de café. Llegué a un punto de agotamiento mental donde el silencio se convirtió en mi único refugio. Intentar dialogar era como golpear un muro de hormigón con las manos desnudas. Cuando el romance se evaporó y solo quedaron cenizas de discusiones estériles, comprendí que el contrato que firmamos con el corazón se había roto. Antes de saber siquiera que había un tercero en nuestra historia, yo ya estaba planeando mi salida. No por despecho, sino por supervivencia. No puedes arreglar un barco que tu compañero está decidido a hundir. No hice una escena. Fui metódico. Visité a un abogado, organicé mis finanzas y puse mis asuntos en orden mientras ella seguía buscando pelea por el aire que yo respiraba. El divorcio era mi última carta, pero se había convertido en la única jugada posible. Cuando finalmente la senté para entregarle la noticia, su reacción me dejó helado. Se quedó lívida, como si no hubiera pasado los últimos meses empujándome hacia la puerta. Por un segundo, su mirada de dolor me hizo flaquear, pero entonces abrió la boca y todo cambió. Me recriminó que me estuviera rindiendo. Le recordé que yo había intentado salvar el barco durante meses, mientras ella lanzaba el equipaje por la borda. Fue entonces cuando soltó la frase que me permitió ver su verdadero rostro. Es que eres demasiado bueno, Julián. Eres tan predecible que me asfixias. Según su lógica retorcida, su hostilidad era un cebo. Quería que yo reaccionara con una pasión que, en sus términos, sonaba a toxicidad pura. Quería que gritara, que me descontrolara, que la sujetara con fuerza. Odiaba que yo intentara ser razonable y buscar soluciones en lugar de alimentar el drama. Me di cuenta de que ella no quería un esposo, quería un antagonista en una telenovela barata. ¿Quién es?, pregunté, cortando su discurso sobre mi falta de carácter. El silencio que siguió fue la confesión más ruidosa de su vida. No negó nada. Admitió que tenía una aventura con un tipo que conoció en su nuevo centro de entrenamiento. Alguien emocionante. Alguien que era todo lo que yo no era. No mostró remordimiento, solo fastidio por haber sido descubierta antes de terminar de jugar. Mantuve la calma, aunque por dentro todo era ruido. Le dije que el divorcio seguía adelante y empecé a empacar. Fue en ese momento, al ver la maleta sobre la cama, cuando el pánico sustituyó a su arrogancia. Empezó a suplicar, a decir que me amaba, que solo quería que luchara por ella. Es demasiado tarde para juegos, Marina, le respondí. Salí de la casa esa misma noche. Su percepción de la realidad era tan inestable que temí por lo que pudiera inventar o hacer. Mientras cruzaba el pasillo, encendí la grabadora de mi móvil. Necesitaba un seguro de vida contra sus posibles mentiras. Después de marcharme, el silencio se rompió con una ráfaga de notificaciones. Los mensajes de Marina pasaron de la furia a la súplica en horas. Me escribió párrafos interminables admitiendo que no era malo que yo fuera un hombre atento, pero que su naturaleza le exigía algo más. Fue tentador responder, gritarle que buscar emoción no es una licencia para destruir un matrimonio, pero mi abogado fue tajante, contacto cero. No permití que ella escribiera la narrativa. Contacté a su círculo cercano y a su familia para poner los hechos sobre la mesa antes de que ella empezara a pintar una versión de fantasía. Les hablé de la negligencia afectiva y de la infidelidad. La respuesta de su madre fue la pieza del rompecabezas que me faltaba. Tras una breve decepción,
Saltó a la defensa de su hija, calificando su traición como una fase de confusión adolescente. Me habló del perdón sagrado y confesó, casi con orgullo, que ella misma había engañado a su marido al principio y que él, por amor, lo había olvidado. De tal palo, tal astilla, supongo, le espeté antes de colgar. El proceso legal fue un campo minado. Marina me llamó cobarde por difamarla ante los suyos. En el tribunal, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Me negué a mirarla, y aunque parezca mezquino, ver cómo se retorcía de incomodidad ante mi indiferencia fue mi única pequeña victoria en medio de aquel desastre. A pesar de que no había base para una pensión, el juez le otorgó una suma considerable bajo el pretexto de mantener su nivel de vida durante la transición. Me dolió el bolsillo, pero acepté el precio de mi libertad. Me instalé en un apartamento más pequeño, un espacio donde cada rincón me pertenecía y donde no tenía que medir mis palabras para evitar una explosión. La soledad, por primera vez, sabía a paz. Sin embargo, la verdad tiene una forma curiosa de propagarse. Aunque al principio sus amigos la blindaron, las piezas de mi historia empezaron a encajar con señales que ellos mismos habían ignorado. El golpe final vino cuando se descubrió que el tipo del gimnasio no era un desconocido, sino el prometido de su mejor amiga, Lucía. Lucía, que inicialmente me había tratado con desprecio defendiendo a Marina, se convirtió en su juez más feroz cuando la evidencia le estalló en la cara. El escándalo terminó en un altercado público frente al trabajo de Marina. Lucía la interceptó en el parking. Hubo gritos, bofetadas y un forcejeo que tuvo que ser disuelto por los compañeros de oficina. Marina huyó de allí entre lágrimas, humillada ante el mismo público ante el que solía presumir de su vida perfecta. Una tarde, al volver a casa, la encontré apostada en la entrada de mi edificio. Se veía deshecha. Con la voz quebrada, me soltó el discurso clásico. Había tocado fondo. Se dio cuenta de que yo era el único que la había amado de verdad y que se dejó cegar por un drama vacío. Quiero volver, Julián. Sé que en el fondo eres un buen hombre y me perdonarás, dijo, intentando usar mi bondad como un arma una última vez. Me eché a reír. No era una risa de odio, sino de liberación. Le dije que no extrañaba mi amor, sino la estabilidad económica y emocional que yo le brindaba ahora que su mundo de adrenalina le había explotado en las manos. Le recordé que ser golpeada en un estacionamiento era la emoción que ella tanto buscaba, pero que yo ya no era su red de seguridad. Se fue llorando, de regreso a casa de sus padres, al nido donde la infidelidad era un error perdonable. Yo entré en mi hogar, cerré la puerta y respiré. Hoy, aunque vivo con menos lujos y sigo recuperándome del golpe financiero, ahorro más y duermo mejor. Mi bondad no era debilidad, era un regalo que ella no supo cuidar, y ahora que soy libre, ese regalo me lo hago a mí mismo todos los días. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.